Shalom, shalom, mis amadas, mis amados, qué gozo. Bien, hoy es la segunda entrega de estos videos y estamos creciendo. Yo sé que has estado reflexionando sobre cómo es la guerra espiritual en los ámbitos diversos, tanto el natural como el espiritual, etcétera, etcétera. Así es que hoy vamos a hablar sobre ese nivel de guerra espiritual. Para poder entender los dos niveles, tanto el natural como el extraordinario, debemos comprender contra qué luchamos, ya que según la palabra de nuestro Adonai, inspirada por nuestro Ruach HaKodesh y dada a Shaul en el libro de los Efesios, dice Efesios 6:12, todo lo conocemos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, vamos a ver esa guerra, cómo se da. La guerra natural, podríamos decir, la no extraordinaria, donde los espíritus de menor grado son los que operan sobre las personas y lo hacen de 4 maneras. Y son 4 maneras diferentes que afectan tanto nuestro espíritu como nuestra alma y como nuestro cuerpo. ¿Ok? Bien, lo voy a hacer de una manera sintetizada. Necesitamos en un momento dado reflexionar sobre esto y que nos quede muy, muy claro. Vamos a ver primeramente enajenación. Sí, esta es la manifestación más fuerte y más peligrosa, ya que la persona está controlada completamente, totalmente. O sea, que su mente, su voluntad, su cuerpo son sometidos por los espíritus que están dentro de la misma persona. ¿Como quién? Todas las personas que andan en las calles, que las podemos ver, que están enajenadas. Igualmente las que están en los hospitales como locos, los locos. Y si lo vemos en la palabra, dice en Lucas 8:27, al llegar Yeshua a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Esta es la enajenación. ¿Ok? Bien, veamos ahora la posesión. La posesión, esta manifestación difiere de la anterior en que el espíritu inmundo no tiene el control total de la persona, sino parcial. Importante entenderlo, la diferencia. Esto quiere decir que la misma persona, o sea, que la persona puede tener control de su voluntad. Aquí también los demonios operan desde adentro de la persona. ¿Ok? En la posesión, los demonios están adentro, pero no tienen un control absoluto. Este tipo de género puede producir enfermedades físicas.
vean dónde están las enfermedades, en la posesión. Y lo vemos en Marcos 9, 17, 18, donde dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. La posesión, ¿ok? La tercera forma en la que los demonios actúan sobre una persona es en la opresión, que implica en el tormento, que atormenta a la persona. En esta forma de manifestación, el espíritu opera desde afuera de la persona, afuera, los dos primeros adentro. Pero en esta manifestación, en la opresión, están desde fuera, afectando un área de su espíritu, de su mente o de su cuerpo. Es importante destacar que en el caso de los seguidores de Mashiach, como tú y yo, la opresión demoníaca se manifiesta como consecuencia, escucha, como consecuencia de puertas abiertas en nuestra vida. Por eso es importante decir, ¿qué puerta estoy abriendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cuáles son las puertas abiertas? El pecado. ¿Cómo cuál? La falta de emuná es un pecado, pero además es una puertota. Cuando dudamos, cuando tememos. El miedo es una puerta, pero es un portón. El diablo lo sabe, por eso tiene a la gente espantada de todo. El temor, la duda, el miedo, la incredulidad, la inseguridad. ¿Ok? Esos son portones. La rebeldía, obvio. La falta de perdón. El rencor, el odio, el resentimiento. Son las puertotas abiertas por donde el enemigo entra y sale. Lucas 6:18. Y muchas veces entra por causa de esto y se queda, como en las enfermedades mentales, espirituales. Hay mucha gente, y tú lo has visto, que de pronto está, digamos, vamos a pensar un neurótico. De pronto reacciona muy feo, muy neurótico, podríamos decir. Y de pronto, no, de pronto está normal. Porque los demonios lo atormentan, pero no han tomado lugar específico, igual que las enfermedades. Pero están allí, están afectando, están lastimando y obvio, hasta que se hace carne el asunto. El hígado destrozado, los huesos, la mente, etc. Pero todo comienza, todo tiene un principio. Y todo comienza en eso, en nuestras emociones dañadas, enfermas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y le vamos dando lugar y ahí se gesta, ¿ok? Hasta que llegamos a tener la posesión, hasta que nos posee el demonio, los demonios. Y el cuarto lugar de la guerra espiritual normal, la que más vemos, la más constante o la más conocida. Aquí sería la influencia o la tentación.
La influencia está dada básicamente en manifestaciones externas, las cuales son producidas en nuestro entorno. Se producen a través de situaciones que nos llevan o que intentan llevarnos a pecar. Tentaciones en las cuales no caemos. Son también esos pensamientos negativos, perversos, que vienen a nuestra mente, que si no los resistimos oportunamente, se pueden tornar bastante peligrosos. O sea, pueden ya pasar a que sean una opresión ya constante, y después una posesión, y si no hacemos nada, una enajenación. Así es que cuidado. Bien, estos tipos de manifestaciones van más allá de tener o no puertas abiertas en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque se trata de que abramos la puerta. Son esas tentaciones que vienen, vamos a pensar, un hombre fiel, un hombre temeroso de Adonai, etc. Pero de pronto se pone a ver el internet y se le aparecen las chicas encueradas y empieza a mirarlas. Y bueno, ya la pasa rápido, pero de pronto se detiene y lo que era solamente una tentación se vuelve, ya dijimos, una opresión constante. Ya tienes que verla, es que tienes que buscar más, es que tienes que estar allí, ¿no? Un tormento, hasta que ya se hace carne, y entonces ya somos poseídos por la depravación, por la infidelidad, son muchos pecados. Es que no entra uno solito, un solo demonio, entran muchos. Y podemos llegar a la destrucción total. Lo vemos en Lucas 4:13. Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Se acuerdan cómo fue tentado nuestro Mashiach? Bueno, así es. Y no lo hace una vez, lo hace otra vez y otra vez y otra vez. Si algo tenemos que estar conscientes, es que la tentación siempre va a estar allí, porque el diablo tiene que hacer su trabajo. Necesita entrar a ti, tomar control, hacer lo que sabe hacer, comer polvo, porque de todas maneras se les preocupa la dieta, ¿no? Se mueren de hambre. Ok, entonces estábamos hablando también de que esa es la influencia ordinaria, ¿sí? Natural, ordinaria, constante, lo que acabamos, los 4 puntos que vimos. Pero también existe una influencia extraordinaria, y también se divide en 4 categorías principales, que es la que hablaba al término del video pasado: la infestación, la vejación, la obsesión y la posesión. ¿Ok? ¿Qué es eso? Bien, ¿qué es la infestación? Pero es importante, porque si les dejo solamente con esos 4 puntos que son más naturales o más ordinarios, pues de pronto sí hemos conocido casos extraordinarios. Y cómo, bueno, estamos conocerlos. Así es que la infestación describe la presencia del mal asociado a un lugar o un objeto específico. Vean, el mal asociado a un objeto o a un lugar. Ve, ya no es una persona. Los demonios pueden atormentar a las personas, sí, a través de ruidos inexplicables, como pisadas, como golpes en las paredes,
sonidos de cadenas, voces misteriosas, gritos, carcajadas, etcétera. ¿Ok? Ruidos. También la infestación incluye desplazamientos de objetos, los cuadros que se caen de las paredes, los muebles que se mueven, la sangre que gotea de las paredes, hongos o manchas muy sugestivos en las paredes que se forman cosas, invasión de moscas, de gusanos, de alguna plaga, ratas, chinches, pulgas, etcétera. También la levitación de objetos, que de pronto un objeto empieza a subir. De todo esto yo he oído, yo sé que él lo hace, y llega la gente espantada, llega la gente a Elohim buscando ayuda. Y regularmente encuentran ayuda y regularmente no se quedan a buscar al Eterno. Eso es algo también cierto. Pero bueno, necesitamos entender que hay poder en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y la infestación está allí. Pueden infestarse los objetos inanimados, podríamos pensar. Sí. Cuando uno compra objetos como muñecos raros, duendes, hadas, elefantes, porque, amuletos, figuras religiosas como los ángeles, las vírgenes, los santos, las máscaras rituales o demoníacas, las calaveras, los ataúdes, las figuras para la suerte, las pirámides, el material pornográfico, etcétera, etcétera. ¿Qué puede hacer? Puede hacer que el lugar sea infestado. Esto puede hacer experimentar numerosas y extrañas molestias en la casa, manifestaciones en la casa. Y por lo tanto hay que limpiar de todo la casa y hacerlo constantemente. Hay que saber qué metemos en nuestra casa, qué hay y luego qué metemos. Otra pregunta podría ser, ¿por qué ocurre una infestación en un lugar? Bueno, ya vimos, porque tenemos objetos, ¿no? Ya estamos viendo, pero también porque se hacen invocaciones en ese lugar. Me decía una hermana, es que no duermo, es que es muy terrible, es que allí se mueve. Digo, ¿qué sabes del lugar? Investiga qué pasó en esa casa que alquilaste. Ya me platica después, llega la otra toda espantada. No, que ahí mataron a no sé quién y que habían brujos y que... Uy, hija, cámbiate lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque no es tuya la casa para que la liberes. Y fue infestada de todo eso y el único que tiene autoridad es el dueño. Pero, pues el pobre no sabe ni cómo sacarlos. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Ok? Entonces, la práctica de ocultismo, la violencia, que ahí mataron a alguien, que ahí se golpeaban, que ahí había iras y contiendas, etcétera. También cuidado, porque a veces nosotros mismos rentamos una casa sin investigar siquiera por qué se está rentando. O compramos una casa para saber por qué se está vendiendo.
Hay una casa cerca de nosotros que la verdad es que la gente no dura. Se cambian y se cambian. Yo sé que está infestada, pero alguna vez he querido platicar con los nuevos dueños y normalmente pues ellos no conocen del rey, más bien como que lo reciben así, entonces soy muy sabia como para no hablar más de lo que van a entender. ¿Ok? Entonces, cosas terribles que ocurrieron en el lugar, si se consagró el lugar a algún demonio, si se pactó allí con un demonio, lo que decíamos, ¿no? Si se entregó el lugar a un demonio, si hubo derramamiento de sangre en ese lugar, en fin, todo lo negativo que haya pasado allí. Así es que, por lo tanto, obvio, si no es tuyo, si no lo compraste y no vas a tener la autoridad para guerrear, que también, cuidado, va a ser una guerra fuerte y cruenta. Eh, pero si tú lo compraste, bueno, pues pelea, vale la pena. Pero si es rentado, no tiene caso. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirte, no te pertenece, no vas a ganar. Bien, el otro punto es la vejación. ¿Qué es la vejación? La vejación es la acción mediante la cual el diablo y los demonios atacan y hostigan físicamente a las personas mediante cortes. ¿Has oído de eso? Que amanecen cortados, quemados, arañados, punzados, con mordiscos, con golpes que les dejan moretones, llagas inflamadas o sanguinolentas, tatuajes de letras en la piel utilizando palabras o signos que pueden mantenerse un tiempo o desaparecer de golpe, etcétera, etcétera. ¿Lo has oído? Yo sí. ¿Por qué ocurre una vejación? Porque hay un derecho legal. Porque alguien o tú mismo te has entregado al enemigo. ¿Alguien te entregó o tú mismo te entregaste? ¿Quién hizo un pacto con Satán? ¿Quién está involucrado en ocultismo? ¿O sus padres o sus abuelos? ¿O una vida sin Elohim en el pecado de todo lo que se te ocurra? ¿No? Obvio, las maldiciones heredadas, el desenfreno sexual, los vicios, el odio, todos esos pecados abren esa puerta para la vejación. La obsesión. Ok. La obsesión se refiere a ataques mentales, en los cuales los demonios atacan los sentidos externos e internos de alguien. Los demonios atacan los sentidos externos, ¿cómo? Tus sentidos externos, mediante visiones terroríficas o tentadoras, los ruidos molestos, los cantos blasfemos, pero igual palabras blasfemas, etcétera, y obscenas, y aún toques físicos. Algunas personas me dicen, es que yo oigo cómo me dice blasfema, cómo me dice groserías o cómo digo. Le digo, no dices, te dice el enemigo, te dice Satán. Muchos llegan llorando, es que yo le digo groserías a Adonai, a veces al Ruach, a veces a Yeshua, y es terrible. Y obvio que sí es terrible. Pero primeramente hay que hacerles entender que no es él, no es su espíritu, son los demonios, es otro espíritu que les tiene controlado, obsesión, ha ido tomando dominio de su mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pesadillas
recurrentes, terror nocturno. Pueden haber visiones y escuchar voces malignas. Si esto no se atiende, es el problema, la persona enloquece. Algunos han reportado que no pueden parar sí, es cierto, de maldecir, que son espíritus de blasfemia los que están allí. Y aunque no deseen hacerlo, es más fuerte que ellos. O sea, llega no solamente a oírlo, sino a decirlo, que es cuando ya el enemigo tiene más control sobre él. Lo que yo siempre le digo, nunca lo declares, no lo hagas. Y bueno, orar por la persona, el arrepentimiento, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué ocurre una obsesión? Buena pregunta. ¿Por qué clave? Porque la persona no tiene a Yeshua en su vida. Porque si ya tiene a Yeshua en su vida, que algún día le clamó y le entregó su vida y todo, pero se ha alejado, no hay oración, su mente está llena de pensamientos parasitantes, que todo es negativo, que todo es feo, esa persona negativa, que todo es amargo, una persona que igual le da mucho lugar a la malicia, a andar sospechando de todos, dudando todo, que habla mentiras, que le da lugar al temor, al pánico, a la ansiedad, a los resentimientos. No hay palabra del Elohim en su mente y puede llegar a la esquizofrenia. Normalmente le llaman bipolares o cualquier otra clase de psicosis, ¿ok? Los hijos que son muy maldecidos o que son maldecidos por los padres y que son constantemente maldecidos por ellos, son muy vulnerables a una obsesión. Y por último, la posesión. En la posesión, los espíritus diabólicos o malignos toman el control del cuerpo de la persona, de modo que la persona se ve incapaz de actuar. Ya lo habíamos hablado, pero estamos aquí repitiéndolos dentro de este grupo de extraordinarios, porque hay, podríamos decir, un ataque mayor. La fuerza de voluntad de la persona se reduce al mínimo. Los demonios controlan el cuerpo, haciendo que la persona hable, camine o haga gestos obscenos. Quienes sufren una posesión demoníaca pueden perder total o parcialmente la conciencia de lo que está sucediendo. Vean, es otro nivel de posesión. ¿Por qué ocurre una posesión de este tipo? Por haberse involucrado en el ocultismo, tanto uno mismo como los padres. También por estar lleno de odios y de venganza. Eso da, de verdad, es una puerta tan grande. La inmundicia sexual, las invocaciones, escuchar el rock pesado, el lenguaje inmundo, obsceno, de maldición, que atraen mucho a los demonios, le dan un lugar tremendo. En una posesión casi siempre hay un historial, puede ser ancestral, de contacto con demonios, con santería, con satanismo, con vudú, con brujería, hechicería, espiritismo o cualquier rito de religiones orientales que cultivan la relación con diosas y dioses. Amado,
tiempo es de reflexionar y de entender cuál es nuestro talón de Aquiles y de qué manera podemos darle lugar al enemigo. No porque sea todopoderoso, no porque tenga mayor autoridad sobre nosotros, sino porque nosotros negligentemente le delegamos autoridad. Aún veíamos cuando estamos en un lugar infestado. Si es tu propia casa, ¿qué tienes en tu casa que le ha dado ese lugar? ¿Qué tiene ese objeto que está allí y que lo compraste y que lo amas y que te gusta y que está infectando tu casa? Entonces, en todos los niveles necesitamos reflexionar. Y el próximo video hablamos más sobre esto. Amén. Tiempo de reflexión, de análisis. Y nos vemos hasta el próximo video. Shalom, shalom.